Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos a mi Story Channel. Estoy muy contenta porque acabo de realizarle una entrevista al señor Germán Puerta. Es una persona muy importante para la cultura científica de mi país, Colombia, pero sucedió un pequeño accidente y quiero pedirle disculpas tanto a Germán como a ustedes, y es que mi memoria realmente me falla muchísimo y no puse a grabar. 1 o 2 minutos se perdieron, que es cuando yo le doy la bienvenida y cuando él nos da el saludo a todos. Así que les pido disculpas, pero quiero hacer una introducción para luego que ustedes puedan disfrutar de este maravilloso diálogo que tuve con él. Para quienes no lo conozcan, porque en mi canal hay muchas personas de distintos países, quizás no hayan escuchado acerca de él. Pues Germán Puerta se ha destacado por su gran pasión hacia la astronomía desde 1986 y desde entonces ha sido conocido por sus conferencias y sus artículos dedicados a la divulgación científica. Además, desde la década de los 80 descubrió esa habilidad para la comunicación de la ciencia y comenzó a escribir su primer libro y se ha convertido en una de las figuras más constantes en cuanto a la divulgación astronómica de nuestra región. Y ahora los dejo, queridos amigos, con ese diálogo que tuve con Germán Puerta. Espero que lo disfruten, que dejen sus comentarios y su me gusta si les agrada el contenido, y sobre todo que puedan seguirlo a él en sus redes y conseguir sus libros. Buena visión a todos. Hace unos 25 años, en Colombia tal vez habría unos 15 observatorios astronómicos. Hoy día puede haber casi 100. Y son estos domos o cúpulas que albergan los telescopios para aislarse de la luz y del frío y poder realizar observaciones. Muchos de estos observatorios se han instalado en entidades públicas, en colegios públicos y privados, y son un buen elemento para hacer, digamos, observación y astrofotografía. Sí, en Colombia se ha avanzado mucho en la construcción de estos tipos de observatorios. Sí, pude ver que hay una universidad, no recuerdo el nombre de la ciudad, pero sí, hay un observatorio y como dices tú, está la cúpula. Pero si nosotros vamos al pasado, a la época prehispánica, vemos, por ejemplo, ahora que hablas tú de esa fórmula de cúpula, por ejemplo, ahí como en Chichén Itzá, que vemos estas construcciones tan interesantes. En nuestro territorio se ha alcanzado a percibir que hubo observación, hubo un cierto interés astronómico, parece, pero no tan desarrollado, ¿verdad? Bueno, todos los pueblos y civilizaciones han observado el cielo con gran detalle. La observación continua del cielo te permite rápidamente comprender que hay unos ciclos muy exactos en la bóveda celeste: el día, la noche, equinoccios, solsticios, el año. Y esto permitió a los pueblos antiguos y a estos observadores del cielo construir una de las creaciones intelectuales más, digamos, útiles: los calendarios. Y con los calendarios, estos observadores, llamémoslos chamanes o astrólogos o astrónomos o ilustrados, podían anticipar eventos, ser esenciales en sus sociedades para establecer fechas religiosas, por ejemplo, anticipar eventos económicos, o sea, los guardianes del calendario. Todas las civilizaciones en todo el mundo tuvieron estos personajes que tenían este poder, y bajo la creencia que estos astros, que eran muy enigmáticos, influían sobre el destino de las sociedades y de las personas, la astrología en aquella época prosperó y fue utilizada por estos personajes para también influir en los destinos de las sociedades o de los reyes y poderosos. En realidad, ¿esto qué significa? Que el conocimiento astronómico te daba poder, te empodera, te da capacidad de tomar decisiones, de influir en tus sociedades. Eso todavía es válido.
tener conocimientos en estos temas de ciencias es muy importante para tu destino personal y para el destino de las sociedades. Eso que mencionas es interesantísimo porque siempre se le ha atribuido a la observación astronómica o del cielo limpio a ojo desnudo en aquella época una conexión directa solo con la agricultura. O sea, cuando crecen los cultivos, pero lo que tú estás diciendo es ya algo más civilizatorio, es algo más complejo, como lo es el poder, porque de hecho los astrónomos, o sea, los observadores del cielo y que manejaban los calendarios, no eran todos. Era una élite, ¿verdad? Me imagino que eso era como una élite. Sí, en algunas culturas era un conocimiento restringido, sobre todo en la cultura maya, por ejemplo, que tal vez construyeron los calendarios astronómicos más avanzados. Pero esta mezcla de misticismo astrológico y astronómico terminó en el siglo XVII, cuando con la revolución científica, Copérnico, Kepler, Galileo, se entendió que los astros eran simplemente otros mundos y que no eran esas deidades enigmáticas que tenían esos poderes sobre el destino. Y allí se separaron astrología y astronomía. Hoy día, pues, la astronomía es la ciencia que estudia la estructura y evolución del universo y pues es la que nos ha llevado inclusive a este mundo moderno que conocemos. Toda esta modernidad, computadores y televisión y satélites, todo esto viene por el afán del ser humano por entender el cosmos que habitamos. Es cierto, pero la tecnología juega un rol como en doble sentido. Puede decirse que nos acerca a esos conocimientos, pero también nos hemos alejado muchísimo de esa observación natural. Por ejemplo, si nos perdemos, al menos yo, tú no, pero si yo me pierdo en una zona donde no haya contaminación lumínica y me pueda guiar, no sabría cómo distinguir una estrella de la otra. Por eso me pareció muy importante tu libro. Este libro es un manual muy bello, donde de hecho tú le enseñas a las personas. A mí me sorprendió eso de poder observar con binóculos. Yo dije, ¿qué es esto? Yo con los binóculos allí y no sabía qué instrumento tan increíble para observar los astros con binóculos. Yo jamás me hubiera imaginado algo así. Sí, en realidad entender el cielo es fascinante. El cielo es las constelaciones, distinguir planetas de estrellas y todas estas historias que están allí, las grandes preguntas fundamentales, origen y destino del universo, ¿habrá vida en otros mundos? Es fascinante, pero generalmente los aficionados cometen varios errores cuando se introducen en la astronomía. Tal vez el primer error y el más común es comprarse un telescopio sin conocer el cielo. Los telescopios son elementos muy sofisticados, mientras que nuestra vista tiene un gran campo visual. Podemos ver 3.000 estrellas y la Vía Láctea y hasta la galaxia Andrómeda. Los binoculares te dan un campo visual de unos 7 grados, que son ideales para observar detalles de las constelaciones, especialmente nebulosas y cúmulos de estrellas, que son débiles en brillo y se observa mejor con poco aumento. Y los telescopios te dan este campo visual, que es muy reducido por los aumentos. Entonces, sin conocer el cielo, introducirse con este elemento es muy difícil y puede producir la decepción, especialmente cuando se comete el segundo error, que es comprarse un mal telescopio, o sea, un telescopio barato, que no tiene las calidades ópticas para realmente, pues podrás ver la luna y las lunas de Júpiter y tal vez los anillos de Saturno, pero no mucho más. Pero el peor de todos los errores es el tercero, que es regalarle ese telescopio bastante regular al niño. ¡Qué pecado! Y el niño va a caer en algo terrible, que es la decepción. Pues claro. Por ello, la mejor idea es primero conocer el cielo
conocer las constelaciones más importantes, orientarse, saber cómo se mueven los planetas. Y eso se conoce con unos binoculares, y unos binoculares que son un elemento bastante económico y que te permite realmente hacer mucha recreación. Y ese libro, precisamente, por aquí tengo las nuevas ediciones. Eso, muéstranos por favor. Exacto. Sí, pero Germán, ¿sabías que me acabas de evitar varios errores? Porque yo estaba por comprarme el telescopio. Espérate que el brillo no permite ver bien. Ahora sí, guía para viajeros del cielo, qué belleza. Sí. Con binoculares. Astronomía con binoculares. A ver, si ya conoces el cielo y estás interesada en llegar mucho más lejos, con mayor detalle, el telescopio, pero entonces hay que evitar el telescopio barato, hay que hacer una buena inversión. Posiblemente un telescopio manual de apertura interesante, que puede costarte algunos millones de pesos, no sé si entre 1 y 2, ¿sí? Que eso podría ser... Eso es más serio, es un telescopio más serio. Más serio, pero es una inversión única en la vida y está muy bien. Ahora, hay telescopios mucho más costosos, inclusive electrónicos, computarizados, que pueden costar varios millones. Son fabulosos, pero yo solo los recomiendo si tú vas a hacer astrofotografía. Sí. Pues, si no, si vas a hacer observaciones casuales y recreativas, un telescopio manual estaría muy bien. Pero siempre los binoculares, siempre, aún con el telescopio, los binoculares son una guía ideal para... Yo quiero hacer ese experimento, y luego te cuento cómo me fue. Porque sí, estaba pensando ya en mí, ahora ya que me dijiste, menos mal, ya sé que no compro todavía el telescopio. Pero tú hablas de viajeros, por ejemplo, observación para viajeros. Si fuéramos unos viajeros del espacio, ¿cómo nos guiaríamos en ese espacio? Porque nosotros desde aquí, desde la Tierra, observamos y tenemos puntos de referencia, como lo son las constelaciones. Pero si estamos allá afuera, esas constelaciones ya no existen, ¿verdad? Interesante pregunta ahora que estamos en el programa de regresar a la Luna, ¿no? Sabes que... Exactamente. Artemis 2. Creo que lo acaban de aplazar para el mes de marzo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, imagínate. Ya están. Sí, es normal. En estas misiones espaciales son normales los aplazamientos hasta que todo esté perfecto. Claro. No se hace el lanzamiento. Como sabe, regresamos a la Luna. Yo entiendo por qué hay personas que creen que jamás fuimos a la Luna. Te puedo contar por qué es esa curiosidad. Y vamos a establecernos en la Luna en esta oportunidad. ¿Se va a lunizar? En este Artemisa 2 vamos a sobrevolar la Luna, como se hizo hace 58 años, creo, con la misión Apolo 8. Sí. Luego viene Artemisa 3 en el 2028, que ya es el descenso en la Luna. Y que creo que piensan hacerlo en un cráter, creo. Que piensan hacerlo. No en un cráter, pero sí en las vecindades del Polo Sur, porque sabemos que en los cráteres que están cercanos al Polo Sur, dentro del cráter, de los cráteres, hay mucho hielo de agua. Hielo, sí. Jamás ha llegado la radiación a estos lugares, entonces se conserva ese hielo. Pero la carrera es hacia el planeta Marte, ¿no? Ese es el nuevo... Ese es el objetivo. Es el objetivo, sí. La nueva carrera en el espacio es Marte. Aunque yo lo veo lejísimos. Pero ¿qué riesgos tienen estos tripulantes? Aunque no van a lunizar, ¿a qué peligros se van a enfrentar? ¿Son 5 tal vez los de Artemis 2? Artemis son 4, 3 caballeros y una dama, primera mujer que va al vecindario de la Luna. A ver, los riesgos, sí hay riesgos. Estamos saliendo al espacio en una forma que es un poco primitiva, que son cohetes por etapas.
de combustible líquido. Estamos saliendo al espacio de la misma forma que enviamos en 1957 el primer satélite artificial, el Sputnik. Sí. De la misma forma que enviamos a la perrita Laika. De la misma forma que salió al espacio el primer hombre, el cosmonauta Yuri Gagarin, la primera mujer, la cosmonauta Valentina Tereshkova. Exactamente como fuimos a la Luna. No ha cambiado la tecnología de salir al espacio, porque no hay otra forma de hacerlo. Y esta siempre, digamos, tiene algún riesgo, ¿no? Porque son varios cientos de toneladas de combustible. Eso es un tanque de combustible, sí. Sí, hemos visto hace poco, veíamos, celebrábamos, pues no se llama celebrar, sino conmemorar las tragedias del Challenger y del Columbia. Pero esa es la forma. Ahora, en el espacio exterior, pues el entorno es muy hostil. No hay gravedad, no hay aire, no hay protección contra la radiación, contra los meteoritos. Y además, los viajes interplanetarios, pues también son en espacios muy reducidos con otras personas. Sí. Por ejemplo, el viaje a Marte, claustrofobia. Es más que claustrofobia. El viaje a Marte tomaría unos 6 meses. Digamos, hay que estarse allá de pronto un par de semanas y regresar en otros 6 meses. Y vas a estar en un espacio que equivale como a, digamos, 3 habitaciones de un apartamento. 3 habitaciones máximo. Tal vez 2 habitaciones. Y tienes que estar ahí meses con otras 6 o 7 personas. Sí. Si tú estás en la oficina, que tiene 3, en el piso 15 de un edificio, y estás cansada de tus compañeros, te peleaste con tu compañera al lado, pero a las 5 de la tarde te vas para la casa, ¿sí? Sí, claro, sí. En la nave espacial no. Tienes que continuar con tus compañeros meses y meses, en condiciones que pueden tener algunos problemas similares a los que se han visto en las experiencias que se han hecho en los hábitats que han construido para simular esas condiciones de viaje. Y bueno, pero esa es la realidad. Vamos a hacerlo y seguro que lo vamos a lograr. Ahora, esta carrera hacia el planeta Marte, con la meta volante en la Luna, es contra China. China es un país que tiene también planes muy serios en la Luna y en Marte. Y esta es la nueva carrera espacial. Entre este occidente, donde está la NASA, SpaceX, Blue Origin y otras agencias, y la Agencia Espacial Europea, versus China, que de pronto tiene algunas alianzas con Rusia. Hay otros competidores importantes, como la India, Japón, con una alianza con Emiratos Árabes Unidos, mucho dinero, aquí el dinero es importante. Sí. Así es de que veremos esta fascinante carrera espacial en los próximos años. Y esa carrera, de verdad, esa carrera tan enardecida por la colonización y por decir llegamos primero nosotros, pero nosotros tenemos una misión todavía más esencial que yo pienso que no se habla mucho de eso y no se le está dando la atención suficiente, como es la protección. Ahorita que pasó el 3I Atlas tan cerca, que todavía está por ahí en las cercanías, nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos. Ya hemos sido visitados por 3 objetos interestelares importantes. Así que, ¿qué estamos haciendo al respecto? No sé si tú estás informado, si hay algunos proyectos de protección terrestre, porque es que es importante eso, ¿no? Yo no me preocuparía mucho por los objetos interestelares. Ya llevamos 3, ¿sí? Tal vez han pasado otros, pero no los hemos observado. Ahora con los nuevos telescopios como el Vera Rubin, que se instaló en Chile, es posible que en los próximos 10 años podamos detectar entre unos 20 a 25 nuevos objetos interestelares.
Hmm, Pero lo que nos debe preocupar son los objetos que están aquí en el sistema solar, los asteroides y los cometas, especialmente sí, los asteroides. sí. La Tierra cruza también las órbitas de muchos objetos que llaman los Near Earth Objects, ¿sí? Ujú. Que son miles, miles. Y hay varios de ellos que pasan y se tiene previsto que pasen muy, muy cerca. Por ejemplo, para el año 2029, para el viernes Mm, 13 de abril, va a cruzar extremadamente cerca un asteroide llamado Apophis, sí, esa es nuestra pesadilla. que va a producir no solamente el evento científico de la década, porque no tenemos que ir a los confines del sistema solar para estudiar un escombro de nuestro origen planetario. Él viene hacia nosotros. Y hay todo un ejército de misiones que lo van a estudiar, pero va a producir Sí. también el impacto mediático y social de la década, mayor Mm, que el de las famosas profecías mayas del fin del mundo y estas cosas, ¿no? mm. Porque realmente va a pasar muy cerca, es muy grande, son 380 metros y va a cruzar por Italia, Francia y Inglaterra. Y Hay que empezar a evacuar no por vas a si las evacuar porque moscas. se va a poder observar a simple vista pasarlo. Wow, qué miedo. Va a ser algo interesantísimo. Sí, Pero las posibilidades de impacto, no solo hay otros objetos y hay muchos que no conocemos. Y hay, a tu pregunta, pues sí, hay un sistema de defensa planetaria. Existe el sistema de defensa. Y ya se sí. probó, primero, una red mundial de telescopios que siguen todos los objetos en el cielo y ahí se catalogan. Hay un centro, una página del Centro de Planetas Menores, en donde se recopila toda la información. ¿Y qué podríamos hacer en la eventualidad de un villano que venga con malas intenciones de impacto? Mm, Pues ya se hizo el experimento. En el año 2022, la NASA envió una sonda ah, llamada DART que impactó sí. un pequeño asteroide a millones de kilómetros de distancia. Y lo desvió, lo movió. Y esa es la idea, un impacto, se llama el impacto cinético. Mm, Eso hay que hacerlo muy a gran distancia. Ahora, no es sí. buena idea al estilo de las películas de Tipo reventarlo con bombas atómicas, como eso la no de funciona, Armageddon. porque los escombros van a continuar su camino. Sí. Desviarla es la idea. No es un método 100% seguro, de nuevo porque tienes que salir al espacio Hmm, y eso tiene riesgos. Tienes que llegar a una distancia muy grande. Es como sí. jugando golf, hacer un hoyo en uno a 11 millones de kilómetros de distancia. Es que es preocupante. O sea, yo pienso que ya tenemos que empezar a preocuparnos más por eso que por tanta guerra que hay por ahí. Estamos como muy concentrados en esas cuestiones. Pero las guerras, ¿qué pasa? En las guerras se están probando armas que al mismo tiempo se está desarrollando una tecnología que para las misiones espaciales y esos proyectos pienso que también están muy encaminadas hacia ahí, como esos famosos rayos láser que crean, que podrían usarse un día como una propulsión a base de, eso se llama el plasma. O sea, es interesante porque lo que tú mencionabas respecto a, todavía estamos con el combustible, eso es súper arqueológico, o sea, estamos Sí, como muy atrasados en ese sentido. sí, mira, realmente, ya que hablas de la guerra, mira, en marzo de 1926, y este año se cumplen 100 años, el ingeniero Robert Goddard en Estados Unidos elevó el primer cohete de combustible líquido. Hasta ese momento toda la cohetería era de pólvora, o sea, Mm, sólidos. Él desarrolló el primer cohete de combustible líquido. Ese cohete tenía 1 metro de altura y se elevó 13 metros mm, en 1926. 43 años después fuimos a la luna. O sea, es
sorprendente cómo eso fue posible. Y eso fue posible por dos motivos, dos conflictos. En la Segunda Guerra Mundial, en donde los ingenieros nazis, encabezados por Wernher von Braun, desarrollaron los misiles con los cuales se bombardeó Londres. De hecho, en 1943, von Braun ensayó un cohete B-2 que se elevó más de 100 kilómetros de altura. Pasó la línea Kármán que define el espacio exterior. El primer objeto humano que salió al espacio fue un misil nazi en 1943. Y ese B-2 fue el papá del cohete espacial. Pero cuando llega la Guerra Fría, esa lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la prioridad del espacio se aplaza nuevamente para construir misiles balísticos intercontinentales que pudieran transportar bombas atómicas. Y se desarrollaron entonces cohetes más pesados, más poderosos para elevar estas ojivas nucleares. Hasta que en 1957 la Agencia Espacial Soviética lanza el Sputnik, el 4 de octubre de 1957, en uno de estos cohetes modificado para levantar este satélite, el Sputnik. Y allí se inició la era del espacio que nos trajo a esta modernidad en la que estamos hoy día. En hombros de la guerra llegamos a este mundo moderno. Y ahí estamos todavía, porque se prueban, se ve, o sea, ese desarrollo se ve en qué, en las armas supersónicas, los aviones que superan la barra del sonido, las nuevas formas aerodinámicas como ¿cómo se llaman? Los stealth y esos aviones invisibles. Ahí es cuando empezamos a ver más o menos en qué etapa tecnológica estamos, pero la verdadera tecnología será cuando manejemos las leyes físicas, que ya no necesitemos tanto tornillo y gasolina, porque para mí estamos como 100 años atrasados en lo que ya podríamos estar, que es cuando tendremos el conocimiento realmente de cómo poder movernos en el espacio-tiempo de una manera que ya sabemos manejar el espacio-tiempo y lo de la antigravedad y todo esto, ¿no? En eso es que están ahorita, en esas búsquedas. Mira, todo eso va a suceder porque a veces nos preguntan por qué gastar tanto dinero en estos programas espaciales sin resolver los problemas terrenales. En realidad, nos vamos a ir a la Luna y vamos a ir al planeta Marte y vamos a ir a las lunas de otros planetas como Saturno y Júpiter. Y algún día iremos también a otros sistemas estelares, porque la esencia del ser humano es el conocimiento. Esa parte de nuestra humanidad es entender, comprender. En ese camino hay nuevas tecnologías, hay negocios también, ahora hay muchos temas comerciales, ¿sí? Pero la esencia está en el conocimiento, en entender y en buscar y en resolver los grandes enigmas del cosmos. Y así ha sido siempre. Y para ello cabalgamos en hombros de gigantes, como siempre se ha dicho, desde los grandes astrónomos del mundo antiguo hasta la ciencia moderna. Todo ha sido una sucesión que nos lleva hacia adelante, hacia entender este maravilloso universo que habitamos. Así es, me gusta mucho eso que dices. Yo aquí en el canal he tratado de divulgar los conocimientos a ese respecto de lo que tú hablas, que nos dejaron desde los sumerios y esos pueblos antiguos. Yo escribí un libro, Germán, que quisiera compartírtelo porque me encantaría tener, pues, tu opinión. Se llama Los Luminosos, está aquí al ladito tuyo. Y pues me gustaría muchísimo que lo pudieras hojear y que me dieras tu opinión. Pero yo te quería... ¿Sí? También me encantaría que tuvieras el libro que acabo de publicar
recién hace unos meses, ¿sí? Mira Ay, esta qué belleza. dicha. El, Ay, ar- no, yo lo vi, eso es una belleza de edición. el Hermoso, arte en la historia de la astronomía. Es una hermoso. historia de la astronomía, es un libro de lujo a Sí, través de obras de arte, ¿sí? Justo habría aquí una que me encanta, ¿no? qué espectáculo. Mira, Hermoso. del artista polaco Jan Wow, Matejko, eh, Nicolás Copérnico, se llama qué belleza. Conversación con Dios. Hasta el Ajá. siglo XVII, los conocimientos estaban reservados al dominio de Dios. No trates de entender el cosmos, es un dominio Mm, simplemente de Dios. Pero en el siglo XVII, Dios decide revelarle a Copérnico las realidades del cosmos. es una Conversaciones imagen con que Dios. dice tanto. Es un libro que solo se consigue por redes, ¿no? No está en librerías. Bueno, al final de nuestra conversación quiero que tú nos expliques cómo adquirir tus libros. Yo cuando vaya a Colombia, voy el próximo año, me voy a traer una maletada de tus libros, El porque próximo voy a año es el poder. 2027. Sí, Ah, exacto. Ah, no, espérate. Espérate porque yo soy muy descoordinada en cuanto a fechas y todo. Te cuento que mi calendario personal, mira, Germán, es una locura. pero si ya se acabó enero, va volando esto. Yo vivo en otro espacio-tiempo. En realidad, yo voy a viajar este año, como en agosto, septiembre. Y me encantaría visitarte. A mí me gustaría mucho. ¿Tú estás todavía en el planetario? ¿Estás trabajando todavía allí? No, estuve 14 años en el planetario, salí hace 4 años para hacer una campaña de divulgación. eh, realmente estoy en eso. Tengo programa de radio desde hace 3 años, todos los martes, a las 11 de la noche, en Blue Radio. Un Ah, qué programa de bien, Blue astronomía. Radio. Es en Sí. directo, sí. Un poco tarde, pero tengo muchos seguidores. Algunos me dicen, Puerta, yo duermo delicioso con ustedes. Ah, Pero ¿lo transmiten también en YouTube? le transmiten YouTube y hay podcasts que se transmiten enseguida. Por ejemplo, hoy es martes, hoy tengo programa en Blue Radio y hoy voy a Sí. hablar sobre este tema que mencionamos hace un rato, sobre el tema de las presiones psicológicas que tienen los viajeros espaciales. ¿Sí? Se llama la psicología en el espacio. Oh, Dentro de 8 días voy a hacer una comparación entre el Apolo 8 y Artemisa, los dos programas que van a regresar a la Luna. Y luego voy a hablar de unos eclipses que van a haber este año y así voy. También he hablado de temas de mitos y leyendas del cielo. Uno de qué mis libros, maravilla. uno de mis libros de mi línea de trabajo son las historias y las leyendas del cielo. Qué belleza. Sí, este es con una editorial que se llama Panamericana. Ah, pues de las mejores que Es un hay y libro, las ilustraciones son una un libro belleza. también ilustrado. Wow, es Sí, hermoso, con una impaginación exacto. total. Bueno, tengo muchísimos libros. Realmente estoy editando entre 2 y 3 libros por año. Has sido muy prolífico, al menos más de 30 libros ya llevas en tu Sí, haber. Y por esos títulos que pude ver, yo tengo un montón de preguntas que hacerte, Germán, pero si te cansas o algo avísame porque si no, no te suelto. bueno, la divulgación no me cansa, por supuesto, Esa es me la fascina. pasión que tenemos. Así es. Y pude ver un título que es como el fenómeno ovni, algo así, ¿verdad? De la editorial Cangrejo. Me Sí, gustaría saber qué te animó a escribirlo. aquí lo tenemos. Exacto. Y me gustaría saber desde tu punto de vista como científico y divulgador científico, ¿cómo tratas tú, desde qué arista tratas tú ese tema tan... Bueno, el fenómeno ovni, objeto volador no identificado, es muy común. Mira, si tú sabes que la Estación Espacial Internacional se puede observar a simple vista, ella pasa y puede estar pasando ahora de día, pero no la vemos. Pero cuando son antes del amanecer o después del anochecer y ella iluminada por el sol se observa pasar muy, muy, muy brillante.
Ajá, Pero si tú la estás observando y no sabes qué es la estación espacial, claro. para ti es un evento ovni. No entendiste tu naturaleza. Y así significa que ahora hay drones, hay aviones y hay una cantidad de cosas que pueden explicarse en forma de objetos artificiales, astronómicos, meteorológicos. ¿Sí? O sea, es muy común. Pero también hay eventos que no han podido explicarse. Aquí mismo en Colombia tenemos un caso muy famoso que sucedió en Anolaima, que es muy importante y no tiene ninguna explicación. Pero eso no significa que sea un objeto que venga de otro planeta, de otro mundo, ¿sí? Simplemente no tiene una explicación. De hecho, ahora hay una nueva terminología que se llama el fenómeno aéreo no identificado, más que Qué otro guapo. objeto que te da la idea de algo artificial, sí. Entonces, Ujú. este es un fenómeno que ha sido muy común ahora y ha sido muy común a lo largo de la historia. Pero los científicos y los académicos normalmente no tratan el caso, el tema OVNI, porque, por dos motivos, porque es muy difícil encontrar evidencias en algunos casos y porque es un tema tabú. Pareciera que tratar el caso, los fenómenos OVNI, les hace perder credibilidad ante sus colegas. Sin embargo, desde hace unos años se han desclasificado una cantidad de evidencias en Estados Unidos por las fuerzas militares y grupos como de NASA han entrado a estudiarlas. Entonces, por eso me atreví a escribir, porque ya hay algo más que la tradicional especulación pseudocientífica, que es la que ha dominado el tema. Ahora hay personas más serias, más académicas, tratando de estudiar un enigma que realmente es muy importante y existe. Ahora, yo no te puedo decir, porque no hay ninguna evidencia de que estemos siendo visitados por seres de otros mundos en naves voladoras, ni ahora ni en ningún momento de la historia. Eso no significa que no sea posible, por dos motivos. El primero es porque conocemos en este momento más de 6.000 exoplanetas, que son planetas que hay en otras estrellas. Y muchos de ellos, un buen porcentaje, son similares a la Tierra en las zonas habitables de la estrella, donde el agua líquida podría estar en la superficie, una condición indispensable para la vida como la conocemos. Si extrapolamos ese número a las 250.000 millones de estrellas que tiene nuestra galaxia, la Vía Láctea, podríamos estar hablando de unos 10.000 millones de planetas similares a la Tierra. Números muy grandes. Así de que, bueno, y además hay otras 100.000 millones de galaxias con miles de millones de estrellas. Bueno, esto es grandísimo. Sí. Y la segunda razón es porque el viaje interestelar es posible. Es una cuestión de tecnologías que algún día nosotros las podemos adquirir, pero otra vez otras civilizaciones ya las tengan. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos descartar ninguna opción. Me parece que es un error decir, no hay nadie más en este universo, somos los únicos y todo esto es nuestro. Yo estoy O, totalmente de acuerdo con eso, sí. o el otro extremo es decir, no, si están aquí, nos ayudan a construir las pirámides de Egipto y bueno, la hipótesis extraterrestre que se utiliza tan alegremente. No, yo creo que hay que irse por el camino del medio, estudiar con las herramientas de la ciencia, de la tecnología. Ahora hay nuevos telescopios en el espacio, el James Webb, pronto habrá otros que nos ayudan a entender mejor nuestro entorno en el vecindario de la galaxia. Yo creo que viene una nueva era en este tema que se llama la exobiología. Hmm. Y pronto tendremos noticias interesantes. De hecho, es desafortunadísimo que sea un tema tabú, pero afortunadamente cada vez hay más científicos como tú o como Avi Loeb o como otros
que ya están comenzando a analizar la posibilidad. Él sí se concentra específicamente en la búsqueda de vida inteligente en el espacio exterior, porque precisamente para hacer a un lado la especulación sin buenos argumentos, sin buenos estudios serios, pues es mejor que los mismos científicos digan, bueno, vamos a examinarlo, vamos a ver, y con el método científico. Eso es lo que quisiéramos muchos. Yo aquí en el canal, por ejemplo, me he dedicado a buscar indicios, pero yo voy a mirar los textos antiguos, voy a mirar el arte rupestre, voy a mirar la arquitectura antigua, y dejo abierto la posibilidad de pensar que pudo haber sido una cosa u otra, pero aclaro que mis hipótesis son totalmente especulativas. Cuando tú veas mi libro, yo creo que vas a decir, ¿qué está diciendo? Pero yo aclaro siempre, esto es especulación, pero hago hipótesis paralelas a los datos arqueológicos ciertos que tenemos, aunque hay muchas incertezas. Tú hablabas de los telescopios espaciales, pero la visual que tenemos nosotros es muy limitada. En realidad, es muy poquito el porcentaje de lo que nosotros podemos ver, de todo lo que es, digamos, solamente la zona, ¿cómo se llama?, donde estamos nosotros, no recuerdo en este momento, que es una zona, porque hay todavía más espacio, más universo, es poquísimo, es un porcentaje ridículo. Entonces, pues todavía nos falta mucho, sobre todo agrandar nuestra visión en cuanto a lo que nos circunda, ¿no? Pero también tú mencionaste una cosa interesante, que es que nos estamos aproximando a un eclipse lunar. Y yo me di cuenta que hay un dato interesante, y es que la luna y el sol coinciden visualmente, ¿no? Porque no es el tamaño real, pero coinciden en tamaños aparentes en nuestra manera de ver el cielo, y por eso se pueden realizar estos eclipses casi perfectos. Y eso es un hecho matemático interesante, porque el Sol está, o sea, creo que 400 veces más lejos de la Luna, aunque es 400 veces más grande que la Luna. Entonces, esa coincidencia hace que se pueda cubrir el uno con el otro. Eso es una maravilla. Y así hay muchos datos de la Luna muy especiales, ¿no? Sí, es una coincidencia asombrosa. 400 veces más pequeña, pero 400 veces más cerca está la Luna que el Sol. Y por eso casan perfectamente en los eclipses totales. Ahora, el 17 de febrero, vamos a tener un eclipse anular de Sol. Eso indica que la Luna, como gira como una elipse, a veces está más cerca, se produce el total, y a veces está más lejos y no alcanza a cubrir el Sol y queda un eclipse anular. Y el 17 tendremos ese eclipse anular, pero no se va a ver sino en la Antártida, por allá en el sur. Pero sí. Mira que aquí tengo mi calendario, el 12 de agosto va a haber un eclipse total de Sol que se va a ver en España. ¿Sí? Es interesante, y en el Atlántico Norte, y inclusive en Islandia y en Groenlandia. Y 2 eclipses de luna, el 3 de marzo, que se va a observar. Yo utilizo mucho, por ejemplo, este manual de la Sociedad Astronómica de Canadá. Qué bello. Sí. Ahora todo está por internet, pero a mí me gusta también verlo. Qué bueno. A mí también me gusta el libro todavía. Exacto. Y este eclipse total de luna el 3 de marzo se va a observar sobre todo en el Océano Pacífico. Pero el 27 de agosto tendremos un eclipse total de luna, que ese sí se va a observar en América, ¿sí? Y en parte en Europa, pero sobre todo en América. Hay 4 eclipses este año. 2 de Sol y 2 de Luna. Pero creo que hasta eso va a desaparecer, porque la Luna se está alejando y el cielo va a cambiar mucho.
a lo que vamos a ver Veo que nosotros. estás muy bien informada, sí. Sí, me gusta el tema. La luna se aleja unos pocos centímetros por año y dentro de varios millones de Sí. años ya no se podrán tener eclipses totales. Ah, pero todavía los podremos ver, o sea, faltan millones de años. Sí, sí, todo esto es muy lento. Ah, bueno, ya estaba preocupándome. Es que yo te quería hacer una pregunta, Germán. O sea, la luna tiene sus misterios también. Y la luna, o sea, ¿podría ser posible la vida en la Tierra sin la luna? ¿Es posible? ¿En un No, escenario hipotético? ¿No? no, no. Eh, la luna ha sido clave por varios motivos. El primer motivo es porque la luna y la Tierra son un sistema, Tierra-Luna, y la luna ha anclado el eje de rotación de la Tierra. ¿Sí? Sí. Si la luna no existiera, el eje de rotación orbitaría más caóticamente y el clima espacial que tenemos, que ha sido clave para la evolución a organismos superiores como nosotros, ha sido clave allí. Es decir, digamos, las bacterias y otros organismos primitivos no les importa nada. Ellas están por todos lados, bajo la superficie, ¿no? Pero organismos superiores sí requieren climas estables durante mucho, mucho tiempo. Y eso es lo que ha permitido en parte la existencia de la Luna. La otra razón es porque las mareas, que tienen su mayor influencia gracias a la Luna, fueron claves en la transición de la evolución de los seres acuáticos a los seres terrestres. Las mareas parece que jugaron un papel clave en esta evolución. Se retiraban y... Sí. En cuanto a los enemas de la Luna, como sabemos, la Luna siempre nos da la misma cara, ¿sí? Y la cara lejana o cara oculta, no está bien decir la cara oscura, eso no es una cara oscura, porque esa cara también es iluminada por el sol, ¿sí? Hasta que llegó la era del espacio no conocimos cómo era la cara lejana, la cara no visible. Pero ahora la conocemos muy bien, pero tienen un enigma interesante. Mientras que en la cara visible observamos esas planicies y esas manchas que se llaman mareas. Ah, sí, las mareas lunares. Las mareas. Los mares. Que no tiene nada que ver con el agua, pero se llaman así. La cara lejana no tiene esas planicies, está totalmente craterizada, llena de cráteres. Y la altura media de la cara lejana es 2 kilómetros, es un montón. Más alta que la cara visible. Y no se sabe por qué las dos caras de la Luna son tan diferentes. Hay algunas hipótesis, pero nada comprobado. Es muy extraño. Y mira que hay pueblos antiguos, por ejemplo, los griegos. Había unos historiadores griegos, Aristóteles, Plutarco, Anaxágoras, que hablaron de un tiempo sin luna. Ellos hablan de los proselenes, antes de la luna. Pero mira, esto es bien interesante. A mí me gusta mucho la mitología, la llamada mitología, que yo prefiero llamar narraciones. Y ellos hablan de una era sin luna. Entonces yo me puse a averiguar un poco cómo sería eso, tal como dices tú, caótico. Y precisamente esos pueblos hablan de un tiempo del caos, que no había orden en el universo. Y mira que si nosotros vemos cómo eran los tiempos del Paleolítico y antes, pues el clima era muy rígido, era terrible. Hubo unos cambios muy fuertes climáticos. Y coincide este Younger Dryas, cuando hay un desastre tremendo en la Tierra y todo, pero después todo se estabiliza, más o menos a partir de 12.500 años, más o menos. Ahí se empieza a hablar de la luna, casualmente, como aparece en las narraciones, aparece en los calendarios lunares. Entonces mira que es interesante, pues no digo que haya habido un tiempo sin luna, pero no deja de parecer un poco inquietante que estos pueblos hayan hablado de que
la luna fue traída para dar un orden, una estabilidad y para influenciar en la vida de los humanos. Es muy bello porque de todas maneras es lo que nos narran los antiguos, ¿no? Hay muchos mitos comunes en los pueblos antiguos. Comunes, Más o sí. menos siempre hay un estado de oscuridad, de caos, ¿sí? De repente aparece la luz, digamos el sol, la fuente de energía, luz y vida, es importantísimo, entonces aparece el sol. Pues hoy día sabemos que el sol es una enorme estrella que produce reacciones termonucleares y despide radiación y luz, pero eso no lo sabíamos en la antigüedad. Entonces, luego aparecen una serie de dioses creadores, aparece la luna como rival o como complemento del sol, día y noche, femenino, masculino y otras dualidades, ¿sí? Y luego aparecen los seres humanos. En muchas de las culturas ya hay unas luchas entre dioses y seres humanos, hay unas eras doradas, en fin, más o menos hay un argumento en el que estos periodos de ajuste y caos mitológicos nos llevan al mundo que conocemos, ¿no? Aquí mismo en Colombia hay una mitología muy bella de los muiscas, que ya la narro en uno de estos libros, por tradición oral, porque aquí no había escritura, ¿sí? Pero me encanta este tema de los mitos y leyendas del cielo, que nos dan inclusive muchas enseñanzas, ¿no? Yo creo que, yo pienso, estoy convencida que en esas narraciones ancestrales hay encapsuladas verdades, no digo que todo sea, pero yo creo que, como decías tú, como hubo un tiempo en que todo se transmitía oralmente, no estaban escribiendo, obviamente cada uno va añadiendo y quitando lo suyo, pero creo que ahí ha encapsulado una historia real. Yo pienso que sí, en las memorias de los pueblos, en lo que encontramos grabado en algunos lugares como Göbekli Tepe, por ejemplo. Si tú ves en Göbekli Tepe, hay una piedra que han analizado últimamente y se piensa, porque no está dicho que sea así, pero se piensa que una de esas piedras donde está, es como un buitre, un animal ahí, un ave, y está refigurado un hecho cosmológico importante, como fue esa caída de ese asteroide, que es probablemente lo que sucedió hace 12.500 años. Está esa teoría de que cayó ese asteroide y por eso todo ese cambio fue una catástrofe muy grande. Y mira, ahí siguen las narraciones orales donde se encapsula esa historia, el diluvio, todas esas narraciones allí tan interesantes. Bueno, mi correo es astropuerta@gmail.com. Pueden escribirme. Y sabes que desde hace años produzco un correo mensual, uno al mes, que te dice lo que pasa en el cielo para que no te ¡Qué lo pierdas. bueno! Sí. Y las Excelente. efemérides históricas del momento. Un correo al mes en una mailing list que es bastante concurrida. En Instagram es Astropuerta. En X es Astropuerta. Okay. En Facebook es Germán Puerta. Pero ustedes pueden también solicitarme mis libros, que se envían por correo, aquí en Colombia sobre todo, pero internacionalmente estamos en todas las plataformas, en Amazon, en Busca Libre. Excelente. Sí, con los libros, solo hay que colocar ahí Germán Puerta. Los links. Podemos hacer una cosa, me envías los links para que las personas puedan entrar a adquirir tus libros y yo los pongo debajo aquí en la descripción del canal, o en un comentario o algo así, para que puedan entrar de una manera fácil. Magnífico. ¿Sí te parece? Claro que sí. Eso, para que puedan encontrarte. Te iba a preguntar si tienes un canal en YouTube. Sí, en YouTube también, Germán Puerta. Sí. Excelente, voy a también poner el link para que te puedan encontrar.
Y bueno, Vale. Germán, pues una cosa que te quería preguntar es si estás trabajando en algún proyecto literario o algún proyecto nuevo que nos quieras compartir. Sí, tengo 3 proyectos. Con motivo del regreso a la Luna, estaba ya terminando una serie de recopilaciones de viajes a la Luna, porque este viaje del Apolo no fue el primero. El primer viaje a la Luna se hizo en el siglo I por el filósofo Lucián de Samosata, Ah, que se imaginó un viaje a la Luna en un velero impulsado por los vientos celestes. Curiosamente, hoy hablamos del viento solar que nos podría llevar a otros planetas, pero ya Samosata se lo había imaginado hace 2000 años. qué Luego vienen belleza. otros viajes a la Luna en la literatura de, de otros autores ingleses, italianos y franceses. El más conocido, tal vez, el viaje a la Luna de Julio Verne, en sus 2 novelas, Alrededor de la Luna, y el viaje de H.G. Wells, Los primeros hombres en la Luna. Entonces es un libro con 10 historias de viajes fantásticos a la Luna en la literatura. Excelente. Estoy trabajando también en el libro de asteroides con motivo de el impacto mediático que va a producir el asteroide Apophis en el 2029, pero es un tema muy serio que hay que ilustrarlo porque va a haber mucha especulación y mucha fantasía. Entonces estoy trabajando en ese tema. Ese libro, ¿cuándo, más o menos, cuándo será publicado? Más o menos. Ambos libros dependen de las editoriales y Ya. todo esto depende de los comités editoriales y las programaciones que ellos tengan, ¿sí? Pero ya los voy a presentar. Excelente, Germán. Muchísimas gracias. Bueno, estás muy activo. Voy a dejar entonces toda la información para que te puedan buscar en las redes. Y bueno, Germán, muchísimas gracias. Claro que sí, Marta. Aprovecho también para invitarlos al Festival de Astronomía de Vidaleiva, el Star Party más importante que hay en América Latina, el 20, 21 y 22 de marzo de este año. El festival número 29 de astronomía en este maravilloso lugar que es Vidaleiva. Ojalá pudiera hacer Impresionante. un viaje a Colombia. Ah, Sería fascinante. Y quiero sería darte un espectacular. saludo. Me encantó estar contigo en esta transmisión y espero que nos volvamos a conversar. Claro que sí, Germán. Muchísimas gracias.